Bueno, vamos a dar comienzo entonces, chicos, como les dije, 19 horas en punto, hasta las 22 horas vamos a estar aquí en esta clase gratuita y una charla sobre lo que es logística. Aquí en esta primera página, que seguramente pueden ver ustedes esta página, dice buenas tardes, bueno, les doy la bienvenida al curso, el horario de inicio, mi nombre, Walter Díaz. Al finalizar este curso, cuando ustedes consideren necesario, se pueden comunicar con Capacitarte para recibir información sobre este curso u otros cursos más. Y si desean recibir la presentación que vamos a utilizar durante la clase de hoy, acá les dejo un mail de contacto. Este es mi mail enfocado a lo que es cursos de contacto. Bueno, la idea ¿cuál es? Es brindar por parte de Capacitarte una jornada gratuita para que ustedes se puedan informar. En realidad el pretexto es hablar un poco sobre generales y básicos e introductorios. Hoy vamos a hablar un poco sobre definiciones de logística, definiciones de cadena de suministros. Vamos a hacer un repaso de cuál es el perfil ideal, sobre todo de un mando medio, ¿no? Porque este tipo de cursos, los que ustedes se van a encontrar en Capacitarte, la mayoría está orientado hacia, los cursos de Capacitarte de logística, ¿sí? Van a estar orientados en su mayoría para desarrollar habilidades de mandos medios, aunque también tenemos en nuestros cursos diferentes jefes, gerentes e incluso dueños de empresas, sobre todo empresas pymes, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué es logística? ¿Qué es logística? Vamos con una definición un poco general y un poco el concepto de logística. Bueno, en esencia, la logística consiste en planificar y ejecutar actividades necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto. O sea, esta primera definición es una definición muy pobre, vamos a ser críticos, ¿no?, con esta definición. Es una definición muy pobre, pero ya nos permite a nosotros involucrarnos o presentar algunas definiciones o algunos conceptos claves, ¿no? De acá ya sabemos que si hablamos de logística, nosotros vamos a hablar de planificación y vamos a hablar de ejecución, ¿sí? O sea, esto de logística tiene que ver con planificar. ¿Planificar qué? Estrategias, operaciones, asignación de recursos, ejecutar aquello que estoy planificando, y le podemos sumar algo más que va a aparecer más adelante, que es controlar. O sea, básicamente, logística pasa por planificar, implementar, dirigir y controlar operaciones eficaces y eficientes, por lo tanto, operaciones efectivas, ¿sí? Todos estos términos los vamos a repasar porque, como les dije, son términos que quizás aquellos que los pudieron estudiar o que tuvieron la oportunidad de pasar por una universidad, va a ser un repaso, pero para muchos de los que están en logística, son términos que o son nuevos o se mal utilizan, ¿sí? Vamos a ver un poquito la historia de la definición de logística, de cómo fue cambiando, de cómo se fue actualizando. Primera, hace muchos años ya, logística se la utilizaba como sinónimo de distribución física. En ese entonces, el proceso logístico solo se enfocaba en la reducción de los costos de transporte. De ahí viene que todavía se sigue pensando o se sigue creyendo que logística es un sinónimo de transporte. El transporte es una parte, es una de las actividades más importantes, pero no deja de ser una de las actividades de un proceso logístico, ¿sí? Entonces, primero que podemos empezar a desterrar acá es que logística no es sinónimo de transporte, sino que también tiene que ver con otras actividades, pero de la cual el transporte es una actividad crítica de la logística, ¿sí? De hecho, había una vieja empresa que todavía creo que está en la parte portuaria, ¿no? Román Logística, ¿no? Había una empresa que se llamaba Román Logística, la unidad de negocio de consumo masivo, y sus camiones decía Román Logística y Distribución, ¿no? Es algo así como decir un poco, me pongo un chaleco que no tiene mangas, y sí, si es un chaleco es porque no tiene mangas, ¿ok? Bueno, fuimos avanzando un poco en el tiempo, fuimos mejorando y ampliando un poco más el alcance de la definición de logística, y ya pasamos al segundo estadio, en donde consideramos a la logística como una actividad que permite integrar otras actividades internas. Fíjense que en esta definición ya empezamos a hablar de ¿qué? De integración, pero todavía de actividades internas. Por ejemplo, distribución física, producción,
comercialización, etc. Todavía en este estadio de la definición no hablamos de proveedores y clientes. O sea que este segundo avance en la definición de logística, en donde la logística se entiende como la integración de las actividades internas, tiene más que ver con la empresa puertas para adentro, ¿sí? Todavía estamos lejos acá de entender o empezar a desarrollar el concepto de cadena de suministros o supply chain, que es el próximo que sigue, en donde la logística directamente permitió que naciera un nuevo concepto, mucho más integrador, y es el concepto de supply chains, ¿sí? En donde la logística se entiende como aquella actividad que permite integrar no solo las actividades internas, sino también las externas. ¿Ok? Entonces acá sí ya estamos en este tercer estadio estamos en el que nosotros ya empezamos a ver, bajo el concepto de cadena de suministro, cómo se integran todas las actividades internamente, pero también tenemos que tener en cuenta cómo se integran con los diferentes jugadores puertas para afuera, clientes, proveedores, etc. De ahí el concepto de cadena de suministros, en donde cada participante, cada actor de esa integración va a formar parte de esa cadena como un eslabón. ¿Ok? Esta figura se ve mucho, la figura de un gerente de cadena de suministros, por ejemplo, la de un gerente de supply chain. El mejor concepto, o uno de los mejores conceptos para que uno pueda verlo, es una terminal automotriz, ¿no? En donde la figura del proveedor es crítica y tan importante que se necesita de una figura muy fuerte gerenciando toda esa cadena de suministros. Cuando hablamos de logística, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, hablando un poco. Entonces, ya dijimos que el transporte no es sinónimo de logística. Logística fue mutando su definición, por lo tanto, logística tampoco es sinónimo de cadena de suministros, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos al transporte, actividad, que forma parte de la logística, y tenemos a la logística como una función que forma parte de lo que es el concepto de cadena de suministros. ¿Ok? Así que acá tenemos esta primera diferenciación entre lo que es cadena de suministros, logística y transporte. Cadena de suministros es un concepto que integra la logística, y la logística es un concepto que integra al transporte. Cuando hablamos de logística, y cuando hablamos también a nivel de cadena de suministros, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Las palabritas estas que están en... los conceptos estos que están en mayúscula. Costo final del producto o el servicio y el nivel de servicio al cliente. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, o cuando ustedes sean contratados por una empresa que se dedica a la comercialización, que tiene fines de lucro, básicamente nosotros ya podemos responder. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de un jefe de logística, de un gerente de logística, de un gerente de tráfico, de un gerente de centro de distribución? ¿Cuáles son esos grandes y principales objetivos? Están acá. ¿Sí? Por un lado, satisfacer el nivel de servicio al cliente, que el área de comercialización pactó con este cliente, y por otro lado, administrar los costos. ¿Para qué? Para que en lo posible podamos bajarlo. ¿Ok? Entonces, cuando uno tenga presente esto, que la función logística tiene como principales objetivos estas dos cuestiones: bajar los costos, o por lo menos administrar esos costos relacionados con la función logística, y brindar o cumplir con el nivel de servicio acordado con el cliente. Dicho así, parece recontra fácil. Los que tienen experiencia seguramente van a comentar, pero la verdad que es uno de los grandes desafíos de cualquier responsable de logística, ¿no? Porque en primer lugar parecerían como que son objetivos encontrados. Si yo tengo que dar un mejor nivel de servicio, seguramente voy a necesitar consumir mayor cantidad de recursos, ¿sí? No es así en principio, ¿no? Pero en principio uno lo puede pensar de esa forma. Entonces, cerrando esta primera parte, principales objetivos de la función logística: costos y nivel de servicio. O sea, hay dos palabritas que en ninguna definición de logística pueden faltar: costos y cliente. ¿Sí? Cliente, nivel de servicio, servicio al cliente, etc. Pero costos y cliente no pueden faltar. Y ustedes tienen que entender que si en algún momento, o si ahora están desempeñándose en funciones de logística, tienen que tener muy presente que ustedes son un área de servicio,
¿Qué quiere decir esto? Que es un área de servicio. Si un cliente me llama y se queja que llegó tarde el camión, o que le entregué la mercadería equivocada, ese cliente lo que me está dando es la oportunidad de solucionar un problema, analizar la causa y corregirla. ¿Sí? No me tengo que enojar con el cliente. A mí me ha tocado desvincular a una persona porque por 3 veces consecutivas terminó insultando a un gerente de uno de los clientes más importantes de la empresa, ¿no? Entonces uno tiene que entender esto, que uno está en un área que brinda servicio. Por lo tanto tenemos que tener las características y las habilidades para entender esto, que nosotros brindamos servicios. Por supuesto que al dueño también, además de cumplir con el nivel de servicio al cliente, lo que le interesa es que nosotros seamos unos buenos administradores de todos los recursos asignados, ¿sí? ¿Qué dice acá? La música está ingresando por el cable del micrófono, alguna emisora está desparramando RF señal. ¿Alguno tiene, chicos, algo encendido? Ana, ¿no podés oír vos? Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces. En esto de logística, nosotros vamos a hablar de, a lo largo de todos los cursos, nosotros vamos a ir repitiendo y vamos a ir nombrando y sobre los cuales vamos a ir trabajando, así que gran parte de esos términos son los que se presentan en las clases, en las primeras clases de los cursos, ¿no? Y uno de ellos es valor, por ejemplo. El valor. Y para lo que es la clase de hoy vamos a definir ese valor como la diferencia entre los valores que el consumidor le otorga al hecho de tomar, poseer o usar el producto y lo que él, el consumidor, considera son los costos de obtenerlo. O sea, es el valor que yo le doy al producto o al servicio, además de las características técnicas propias, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que se entienda un poco más, si vos me das a elegir entre una notebook HP y una Dell, aunque la Dell sea muchísimo más cara, yo prefiero comprarla, hacer un esfuerzo y comprar la Dell. Es una percepción que yo tengo, que quizás está fundamentada en cuestiones técnicas que desconozco, pero mi percepción, que mi percepción fue desarrollada en función del uso y la experiencia en el uso de notebooks HP y Dell, me hacen volver a elegir una y otra vez máquinas Dell. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considero que son más versátiles, que tienen menos problemas, no las llevé a un service, me duran, se me caen, no pasa nada, me permiten, yo viajo mucho, así que me permite utilizarlas tranquilamente. O sea, para mí, la percepción que tengo es que que las máquinas Dell tienen un valor agregado, hay algo en esa marca y en esa máquina que hace que yo vuelva a elegir. ¿Sí? Entonces, logística, como actividad dentro de las empresas, me puede ayudar a mí a agregar valor. ¿A agregar valor? ¿A qué? Al producto que yo estoy entregando, pero sobre todo al servicio. ¿Sí? Vamos con un ejemplo acá. Retomando el ejemplo de la notebook Dell. ¿Qué pasa si yo entro a Mercado Libre y quiero comprar una notebook Dell? Tengo dos opciones. Tengo la opción de Garbarino y la opción de Frávega. Frávega, notebook Dell, 120.000 pesos. Garbarino, notebook Dell, 120.000 pesos. Mismo precio. Entonces yo empiezo a fijarme, bueno, a ver, ¿quién me la entrega antes? Frávega me la entrega en 24 horas, Garbarino me la entrega en 48 horas. Perfecto. ¿Dónde la voy a comprar? Ya tengo decidido de antemano que la marca es Dell, la notebook es esta. Puedo comprarla a través de e-commerce, en la plataforma de Garbarino o en la plataforma de Frávega. La voy a comprar en aquel que me permita disfrutar de mi bien o de mi servicio lo más rápido posible. Entonces, ¿qué hace, en este caso, qué hace Frávega que le permite entregar en 24 horas y Garbarino entrega en 48 horas? Evidentemente, Frávega está haciendo algo mejor. Ese algo mejor puede ser un recurso, puede ser un procedimiento, puede ser un proceso, puede ser una persona. O sea, hay algo mejor que Frávega tiene sobre Garbarino. Ese algo mejor, vamos a llamarlo por ahora recurso, que ese recurso, insisto, puede ser o un sistema de ruteo, o un procedimiento estandarizado mucho mejor que el de Frávega, que el de Garbarino, perdón, o puede ser conocimientos propios que tenga
Frávega sobre Garbarino. Entonces esa diferencia, ese valor que yo detecto, es lo que hace que yo elija a Frávega, que me va a entregar la notebook un día antes que Garbarino. ¿Ok? Entonces la logística acá puede ayudarnos a formar ese valor desde dos puntos de vista. Por un lado, logística es una actividad que agrega valor desde la visión de los costos. O sea, si yo relaciono los objetivos principales de la función logística, dijimos costo, si yo logro gestionar mejor los costos, voy a permitir que el precio de mi producto o de mi servicio pueda ser más competitivo que el de mi competidor. El impacto logístico, reducirlo, yo puedo permitir que el precio final del servicio o del producto sea más competitivo. Y lo más importante y lo más visible de la función logística es que me permite agregar valor al servicio a través del cumplimiento, de la entrega en tiempo y en forma. La frase que conocemos, ¿no? Muy común, ¿no? Esto de entregar en tiempo y forma. Que al cierre de la clase vamos a ver qué es esto de entregar en tiempo y forma. ¿Ok? Así que bueno, logística como fuente de ventajas competitivas son dos: costos y nivel de servicio. Algunos van a encontrar algunos libros que en lugar de nivel de servicio dicen tiempo de ciclo. Pero a mí me gusta ampliarlo un poco más. ¿Por qué? Porque si bien el tiempo de ciclo es un factor muy importante a la hora de medir si un cliente está conforme o no con el servicio que le dimos, hay otras variables también a tener en cuenta, ¿sí? Porque yo te puedo entregar en tiempo, en el tiempo establecido, pero si te lo entrego mal, si me peleo con tu recibidor, si te entrego mercadería, si te voy a entregar tecnología y cuando vos me recibís el camión es un lonero, no tiene custodia satelital, no tiene sistema satelital, entonces ahí, por más que yo te lo haya entregado en tiempo, vos no vas a estar satisfecho. Entonces por eso a mí me gusta definir esto, ¿no? Como que las dos ventajas competitivas coinciden con los dos objetivos generales de la función logística: costos y nivel de servicio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en la función logística actividades que agregan valor y actividades que agregan solamente costos. Por supuesto que las actividades que agregan valor también agregan costos, pero tienen la diferencia esta, de que agregan valor, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de Frávega y Garbarino, quizás yo tenga en Frávega un sistema de ruteo y un operador de ese sistema de ruteo que lo hacen mucho mejor que el de Garbarino. ¿Okay? Entonces ahí tengo, ¿no? Esa conjugación de sistema de ruteo más operador de ese sistema de ruteo, le agregan valor a lo que es el servicio. Obviamente que también le agregan costos, ¿no? Vamos avanzando acá, que esto es lo que fuimos hablando recién. Podemos resumir entonces que las dos ventajas competitivas a desarrollar por la función logística son lo enfocado hacia la reducción del costo y enfocándonos hacia la maximización de la satisfacción al cliente, enfocándonos en lo que es el nivel de servicio. Nivel de servicio, una definición un poco compleja. De hecho, cuando vamos avanzando en estos conceptos, nos encontramos con con un concepto que se llama acuerdo de nivel de servicio, que generalmente es un anexo que entra en los contratos entre lo que puede ser un dador de carga de una empresa de transporte, o lo que puede ser un dador de carga y una empresa y un operador logístico, por ejemplo, ¿no? Porque esto de satisfacer al cliente, bueno, es muy ambiguo. O sea, ¿a qué llamas vos satisfacer al cliente? Y acá vienen los famosos 100%, ¿sí? No, yo quiero que vos me entregues en 24 horas en Capital Federal el 100% de las entregas. Bueno, pará, sí, puede ser. Puede ser que sea posible entregarte el 100%, pero te aseguro que el costo operativo de eso es muy alto. Entonces ahí vamos a establecer lo que es un acuerdo de nivel de servicio. Ya sea que el acuerdo se establezca en el 98% de entrega en 24 horas o el 95% de entrega en 24 horas, dentro de ese acuerdo de nivel de servicio, nosotros, operadores logísticos, por ejemplo, o dadores de carga, vamos a establecer cuáles son las condiciones necesarias que tanto el operador logístico y el dador de carga tienen que cumplir para que el operador logístico pueda llegar a ese nivel de servicio, ¿sí? Yo, operador logístico, establezco que todos los pedidos me tienen que llegar hoy a las 13 horas para yo poder preparar y mañana a las 7 horas poder despachar. Si el archivito con todos los pedidos a mí me llega a las 15 horas, ya me retrasaste 2 horas mi proceso. Por lo tanto, mañana lo más probable es que yo no llegue a entregarte el 98% en 24 horas. Algo seguramente va a quedar. ¿Por qué? Porque cuando vos, dador de carga, te retrasaste,
2 horas, me retrasaste a mí en todo mi proceso, retrasaste todas mis actividades en 2 horas. Y yo preparo 2 horas más tarde, voy a despachar 2 horas más tarde, y todo eso va a tener un impacto operativo, ¿sí? Que no solamente termina en el día en cuestión, sino que termina el otro día. ¿Por qué? Porque yo al otro día, ¿qué voy a hacer? Voy a sobrecargar mi estructura operativa. Así que bueno, haciendo un cierre a esta primera parte, empezar con la anterior. Les dije, ahora vamos a tratar de responder a algunas preguntas, pero haciendo un resumen. Logística, en esta primera etapa, o en esta primera parte de la clase, a lo que es planificación, actividades, ejecución y control. O sea, básicamente cuando hablamos de logística podemos nosotros entender que estamos hablando de planificar, implementar, dirigir y controlar, que para muchos les debe resultar conocido, ¿no? Estas son las 4 actividades básicas de lo que es una administración, lo que es la administración de empresas, ¿no? Planificar, implementar, dirigir y controlar, enfocado hacia un objetivo. O sea, si quieren, tomemos esa como una primera definición de logística. Más adelante vamos a dar una definición mucho más contundente. Pero por ahora es esto. ¿Por qué yo arranco generalmente con esta definición, chicos, que está muy asociada a lo que es la administración de empresas? Porque uno de los principales criterios que tenemos que cambiar es olvidarse del supervisor, encargado, jefe, tipo capataz. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos encargados, coordinadores, supervisores, líderes de equipo, jefes, gerentes, como vos quieras llamarlo, en definitiva nosotros tenemos que administrar un proceso. ¿Qué proceso? El logístico. O sea, el jefe de logística de un distribuidor de productos Arcor es el jefe de logística y está a cargo de administrar el proceso logístico dentro de esa distribuidora. Y ese proceso logístico se va a esperar que genere algo. Y para que genere, ese proceso tiene que consumir recursos. Entonces, no me queda otra que entenderme y saber que las habilidades que voy a tener que empezar a desarrollar son las de un administrador. ¿Ok? No solamente la del que carga y despacha el camión. O sea, eso es algo que tenemos que cambiar. Lo hablo, insisto con esto, ¿sí? Quien les habla es alguien que arrancó desde el operativo y tuvo que cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo de los que tiene arriba. O sea, uno va aprendiendo del ejemplo de los diferentes jefes y supervisores que a lo largo de nuestra vida tuvimos, ¿no? Pero bueno, logística, de hecho hay una discusión todavía, pero que, bueno, ya está casi saldada, pero todavía siguen algunos, de la misma forma que todavía algunos creen que la Tierra es plana, bueno, todavía algunos creen que logística es un arte. La logística no es un arte. Si ustedes buscan definiciones de logística, van a encontrar. Hay un par de definiciones que dicen que es un arte, y la verdad que no es un arte. La logística es una ciencia. Como lo es la administración, como lo es la contabilidad, o sea, es una ciencia, ¿sí? De hecho, el primer libro de logística se escribió hace 2000 y pico de años, lo escribió Sun Tzu en El arte de la guerra. Bueno, a ver, hacemos acá un parate entonces, chicos. Bueno, volvemos, chicos, si les parece la presentación. Habíamos dejado. Administrador logístico. Bueno, esta es una batería de conceptos. No vamos a llegar a ver todos, porque la idea es ver otros temas más en esta clase, ¿no? de presentación. Pero sí en la presentación completa, o sea, sí en el archivo, que si lo piden van a recibir, ustedes van a tener todas estas definiciones que siguen a continuación. Bueno, la importancia, conceptos generales. Recuerden, ¿no?, que estos conceptos generales están en el marco de entendernos como administradores de un proceso logístico. La importancia de la medición y el control. Vamos a llegar a esto. Ahí quiero... Y acá me faltó efectividad. Vamos a ver los componentes de un proceso logístico. Concepto de productividad. Seguramente productividad, para los que tienen experiencia, es un concepto recontra conocido y es uno de los principales variables e indicadores que se utiliza para medir el desempeño de una operación. El concepto de pérdidas o desperdicio, algo vimos ya, ¿sí? Así que eso quizás lo pasa alto. Bueno, en la presentación completa están las 7 pérdidas del sistema de producción Toyota. Las actividades básicas del administrador, también algo vimos ya cuando dijimos que eran planificar, implementar, dirigir y controlar. Principales objetivos de un administrador de procesos logísticos, costo, cálculo, la logística, el costo de transporte, definición de cadena de suministros, definición de logística, y el perfil de un responsable de logística. Bueno, algunos de estos chicos vamos a ver hoy, ¿sí?
completos están en la presentación si ustedes la piden. Bueno, vamos a avanzar con el primero. ¿Se acuerdan que decía el primero? La importancia de medir y controlar. Bueno, con esta frase queda más que claro, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Si yo tengo un gerente, y ese gerente o jefe, cuando yo, director o dueño, vamos a ponerlos al revés, a ver, viene el gerente o el jefe de mi depósito o de mi logística, yo soy el dueño, y este gerente me dice, bueno, tenemos que incorporar 3 camiones, 3 choferes y 3 ayudantes. Entonces yo lo primero que se me va a ocurrir preguntarle es, ¿por qué? No, porque el gerente comercial va a traer un par de cuentas más, entonces, ok. Primero, en esa respuesta, un par de cuentas más. Ya a mí me hace ruido cuando alguien me dice un par de cuentas más. ¿Cuántas cuentas? ¿1 o 50? O sea, ¿cuánto es un par para vos y cuánto es un par para mí? Primer punto acá. Cuando se habla del manejo de la información y cuando empezamos a hablar de indicadores, tenemos que empezar a dejar de lado cuestiones que tienen que ver con la subjetividad. ¿Sí? Mucho, poco, más o menos, me parece. Entonces tenemos que, la respuesta ideal sería, no, porque el gerente comercial tiene pensado traer 4 cuentas más. ¿Ok? Y lo otro, yo le voy a pedir que me fundamente. Bueno, ¿por qué 3 camiones y no 2? Si la fundamentación solamente se basa en percepciones, a mí me hace ruido. Creo que a cualquiera le hace ruido, ¿no? Imagínense que este gerente de logística dice, necesito 100 posiciones más de racks, necesito 3 camionetas más, necesito 4 operarios más, cuando la fundamentación tiene que llegar es en base a la experiencia nada más y no tiene herramientas para hacer un análisis. Entonces ahí uno empieza a dudar, ¿no? De ahí la importancia de esta definición. Lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede gestionar. Lo que voy a decir ahora quizás suene duro, pero justamente los que ya hicieron cursos conmigo conocen que esto es así, que yo lo planteo así, pero vuelvo a aclarárselo a los chicos, desde un lugar de total humildad, o sea, desde haber sido ese que yo voy a describir ahora. Si ustedes tienen un gerente y ese gerente no tiene ni un indicador, entonces díganme, ¿qué gestiona? O sea, ¿el indicador qué era? Era una herramienta que a mí me permite medir el comportamiento de una variable a lo largo de un periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si me fue mal o bien? Es una percepción, ¿no? Sobre todo, a ver, esto se nota cuando nosotros decimos, sí, la verdad que el mes pasado terminó mejor que la anterior. No, a ver, ¿para qué es mejor? ¿Mejor qué significa? ¿Alcanzaste el objetivo? ¿No lo alcanzaste? ¿Estuviste por debajo? O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para un jefe de depósito? ¿Que no pagaste horas extras? ¿O pagaste menos horas extras? O sea, ¿qué es mejor? Entonces uno tiene que empezar, cuando maneja indicadores, tiene que empezar a correrse un poco. Primero tener en cuenta esto, lo que no se mide no se puede controlar. Y lo que no se controla no se puede gestionar. Gerente o jefe que no tienen un indicador, difícilmente puedan fundamentar que están gestionando y controlando. ¿Ok? Eso es lo que hablábamos recién, estas apreciaciones subjetivas. Me parece que mucho, más o menos, yo creo, poco, yo pienso, y acá puse una nueva que la escuché hace muy poco en una multinacional. Era uno de los gerentes que participaba, sobre una cuestión, ¿no? Sobre una cuestión que tenía que ver sobre la utilización de la flota. Bueno, la respuesta que escuché fue una bocha. O sea, yo creo poco, una bocha, yo pienso, más o menos. Son respuestas que cuando nosotros empezamos a implantar un sistema de indicadores, y ni hablar de un tablero de control, ya deberíamos empezar a dejarlo de lado, ¿sí? Principal objetivo de implantar un sistema de indicadores, medir desempeños para mejorar. O sea, ¿para qué mido yo? Para mejorar. ¿Con respecto a qué? A un objetivo. ¿Ok? Entonces ese indicador lo que me va a permitir a mí es medir. Ese indicador, vamos a imaginar que es la foto, es la máquina de foto, es la cámara de foto que me permite sacar una foto, y esa foto me muestra cómo estoy ahora. Y eso me va a permitir a mí compararme con el objetivo. Y eso me va a decir si estoy cerca, si estoy lejos. Sobre todo, me va a dar una herramienta muy potente para empezar a tomar decisiones. Un indicador, además de medir desempeños para mejorar, es una herramienta fundamental y potentísima que proporciona mayor validez al proceso de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo no puedo tomar decisiones solamente basado en mi experiencia? Sí, puedo tomar. Y quizás acierte alguna decisión. Pero si yo tomo decisiones con información, con datos objetivos procesados y transformados en información, quizás la calidad de esas decisiones van a ser mejores.
que si la tomo solamente con mis 20 años de experiencia. ¿Reactivo o proactivo? ¿Eficaz, eficiente o efectivo? Bueno, acá ya empezamos a hablar un poquito más en detalle de cuál es el perfil del mando medio en logística. ¿Reactivo o proactivo? Aclaremos una cosa. Proactivo, es que está antes de la acción. Prevé la acción, se adelanta a la acción, ¿sí? Proactivo, camina por la calle, le pegamos una piña en el brazo, reacciona. El proactivo ya va midiendo que está viniendo a 3 metros mío, viene con intenciones, ya me adelanto. Esa es la diferencia entre reactivo y proactivo. ¿Cuál es el perfil del mando medio? ¿O cuál es una de las características que conforman ese perfil real aquí en Argentina? Fuertemente reactivo, pobremente proactivo. ¿Sí? Hay algo que yo no les comenté a ustedes. Yo tengo una pequeña consultora. Además de hacer trabajos de consultoría, nosotros hacemos búsqueda y selección. Y justamente lo que nosotros vemos mucho, desde el 2012 hasta ahora, es que la mayoría del perfil del mando medio es reactivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es malo que sea reactivo? No, para nada. ¿Yo qué busco en un operador de tráfico? O sea, ¿qué busco en una persona que va a estar todo el día contactándose con choferes y clientes? Que resuelva rápidamente, que sea reactivo, ¿sí? Ahora, ¿qué busco en un gerente? Y que sea proactivo. Entonces, lo que está mal, ¿qué es? Que según el puesto que yo ocupe, sea lo contrario. O sea, el operador de tráfico, que sea un 80% reactivo y un 20% proactivo, está perfecto. El gerente de tráfico, que sea un 80 proactivo y un 20 reactivo, también está perfecto. O sea, lo mejor de esto es la combinación. Pero no, ojo con esto, porque la mejor prensa la tiene la palabra proactivo. Seguramente en avisos que ustedes responden o que les ha tocado elaborar en algún momento, ustedes habrán leído es muy común leer proactividad, que sea proactivo, proactividad. Pero la reactividad en logística y sobre todo en la parte de transporte es recontra necesaria. O sea, es una ventaja esa capacidad de reaccionar y tomar decisiones. El problema está cuando no me siento a analizar. Por ejemplo, supongamos que todos ustedes forman parte de una cooperativa. Y como cooperativa deciden crear la gerencia de logística. Entonces yo les envío un currículum, ustedes me contratan en mayo del 2020. Entonces en mayo del 2020, a mediados de mayo del 2020, pasa algo. ¿Sí? Se arma un problema enorme en la operación, pero yo lo resuelvo. Dada mi experiencia, lo resuelvo. Entonces a fin de mes, cuando ustedes tienen que firmarme el cheque, dicen, bueno, hicimos bien. O sea, vale lo que le estamos pagando. Eso fue en mayo. En junio, más o menos para la misma fecha, para la misma altura del mes, pasó lo mismo. Pero yo lo resolví rápido igual en junio. En julio, agosto, septiembre, en octubre. Ahora en octubre ustedes ya no se van a decir, che, qué bien que hicimos contratar a Walter. Lo que se van a preguntar es, che, a este pibe le falta algo. Bueno, justamente esa es la diferencia. ¿Tengo capacidad de reaccionar? Sí. De hecho, una de las habilidades que está muy distribuida en el perfil del mando medio de logística es esto. Es la capacidad de reaccionar en el día a día. ¿Vieron cuando uno escucha la frase, es un bombero que apaga incendios? Sí, bueno, viene incorporado, digamos, con la función. Pero lo que se ve como raro es esto, la capacidad de adelantarme, de ser proactivo. Bueno, entonces, esto está muy presente en el perfil, esto falta. Proactividad tiene que ver con planificar y analizar. Entonces, para uno desarrollar esta parte, tiene que incorporar técnicas y herramientas de planificación y de control. Vamos con lo otro, eficaz, eficiente o efectivo. ¿Es el ideal? Una vez más, mando medio logístico se encuentra principalmente acá, en ser eficaz, en la eficacia. Difícilmente nos encontremos en la eficiencia, el ideal es ser ambos efectivos. ¿Sí? Eficiencia, utilizar los recursos de la mejor manera posible. Eficacia o eficaz, hacer las cosas sin fijarme en cómo. Yo acá doy un ejemplo siempre, que es un ejemplo absurdo, pero es real, y me pasó. Yo como jefe de tráfico, entra a mi oficina, el gerente general trae una cajita, cuando recién salían los Blackberries, entonces pone la cajita en el escritorio y dice, entregalo antes de las 5. Yo veo el reloj, eran como las 3 de la tarde. Le digo, bueno, entonces se queda el gerente general y me dice, pero dale. Claro, cuando veo la caja era para un amigo de él para Cruz del Sur. Entonces le digo, bueno, pero no, todavía no tengo nada, cuando venga algo lo saco. Se acerca el gerente general, corre la cortina, ¿y qué es lo que ve? Un camión Mercedes-Benz 710 para mover 4 toneladas y 20 metros cúbicos.
estaba parado esperando algo. Entonces me dice, sácalo ya. Entonces, ¿qué hice yo? Lo saqué ya. Entonces, le pagué una jornada completa a un camión que podía mover 4.000 kilos y 20 metros cúbicos, le pagué el equivalente a una jornada completa por un viaje de 1 hora y media. Y que llevó ni siquiera 1 kilo de carga. En ese momento, pero llegué antes de las 5. ¿Qué fui yo en ese momento? Fui eficaz. Hice lo que tenía que hacer. ¿Fui eficiente? Para nada, en absoluto, para nada. ¿Cómo hubiese sido eficiente? Hubiese levantado el teléfono, o hubiese llamado por Nextel a la unidad de negocios correo, y le hubiese dicho, ¿tenés una moto? ¿O tenés una moto que pase por acá y vaya hasta Cruz del Sur? O mandame una moto. ¿Sí? De esa forma hubiese sido un poco más eficiente. ¿Cómo hubiese sido yo efectivo? Si lo entregaba antes de las 5 y lo mandaba con una moto. Bueno, y acá se explica mejor esa diferencia, chicos. El eficiente gestiona bien, pero no alcanza objetivos. El eficaz gestiona más o menos, pero sí alcanza los objetivos. El eficaz y el eficiente, y del que tenemos que escapar, los que tenemos cierta responsabilidad de un proceso, como directores, como gerentes o como dueños, es este. No es ni eficiente ni eficaz, ¿no? Y este está ahí y lo que hace es consume recursos y no hace nada. O sea, no objetivos y ni siquiera se centra en gestionar mejor los recursos, sino que los desperdicia directamente. ¿Sí? Bueno, seguimos con otro concepto de esta batería de conceptos de hoy. Las 4 actividades básicas del administrador. Como venimos diciendo, tenemos que entendernos como un administrador de un proceso logístico. Ya nos falta ver cómo está compuesto un proceso logístico, pero por ahora vamos a ver las 4 actividades básicas de la administración. Tienen que ver con planificar, implementar, dirigir y controlar. De estas 4 actividades, el perfil del mando medio logístico es muy fuerte en estas 2, en la 2 y en la 3, implementar y dirigir. Pero tiene pocas herramientas o escasas herramientas para planificar y para controlar. Y acá voy a llegar a un punto. Yo les dije que parte de nuestra actividad, de nuestra consultora, es hacer búsqueda y selección. Recibimos muchos currículum y nosotros utilizamos, como la mayoría, ¿no? Utiliza conceptos, términos, palabras, conceptos, para filtrar. Para que tengan una idea, en una semana, o sea, un aviso publicado el lunes, el sábado podemos estar recibiendo cerca de 2.200 currículum. La última publicación más o menos fue cerca de 2.000 y pico. Un poco menos de 2.200. En 6 días. Entonces, lo que estábamos buscando era un supervisor de tráfico. Que no es un puesto muy genérico el supervisor de tráfico, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esos 2.200 recibimos 2.200 currículum y todos eran supervisores de tráfico. No, teníamos de todo. Tenemos profesores, vigiladores, administrativos, cajeros, operarios, algún que otro supervisor de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ninguna consultora revisa 2.200 currículum. ¿Qué hace? Filtra. Y una de las técnicas para filtrar es utilizando algunos términos. Entonces, si yo voy a publicar un aviso y voy a buscar a un supervisor, y básicamente lo que yo voy a pedir es que tenga conocimientos de indicadores y tablero de control. De hecho, si alguno está buscando trabajo o ha buscado trabajo en su momento, sin temor a equivocarme, seguramente habrá visto esta palabra en los avisos, ¿no? Preferentemente con conocimiento de indicadores, que maneje el tablero de control. O sea, cuando yo pido un supervisor, un jefe, un gerente, eso es algo que yo voy a pedir. Entonces, el término que utilizamos es este: indicadores, tablero de control, KPIs, y ahí empezamos a filtrar. ¿Sí? Así que, para mejorar ese perfil logístico, herramientas de planificación y herramientas de control. Acá en los cursos que damos en Capacitarte, desarrollamos mucho esto, la parte de control, y damos algunos conceptos introductorios de algunas herramientas de planificación, pero generalmente de control, sobre todo en esa última clase de todos los cursos que yo les comenté, que se trata del tema de indicadores y tablero de control. ¿Sí? La mayoría de los que están en logística, y de los que estábamos hace muchos años, no teníamos ni idea de cómo se desarrollaba un indicador, de cómo se implantaban, y de qué tipo de indicadores podía haber. Por eso, a ver, alguno de ustedes me preguntó algo
durante las preguntas que recién estuvimos repasando. Sí, me preguntó qué indicadores. En realidad, más que los indicadores, lo que está bueno es desarrollar qué hay que medir, por qué hay que medir. ¿Sí? Una vez que yo desarrollo el criterio, después el indicador sale por sí solo. De todas formas, en los cursos también damos una serie de indicadores básicos para lo que es el almacenamiento y el transporte. Bueno, así que cerramos así con las 4 actividades básicas de la administración. Por lo tanto, son las 4 actividades básicas que debería hacer ¿quién? Un responsable de logística. Ese proceso logístico del cual estábamos hablando es este rectángulo negro que tenemos acá, ¿no? Dentro de ese proceso, nosotros vamos a llevar adelante actividades. Cada actividad, a su vez, va a tener una serie de tareas. Supongamos que este proceso es un centro de distribución o es un depósito. Yo adentro voy a llevar actividades. Recibo, almaceno, preparo, despacho. ¿Sí? Son las actividades del proceso que voy a marcar como centro de distribución. ¿Para qué necesito para recibir, almacenar y despachar? Recursos. Recursos humanos, espacio, equipos, tecnología y energía. Mano de obra, operarios, administrativos, supervisores, jefe. Espacio. Equipos. Equipamiento móvil, equipamiento fijo, estanterías y racks, equipamiento móvil, autoelevadores, zorras, etc. Tecnología, por ejemplo, un sistema de gestión de almacenes, y energía. ¿Sí? Cuando yo... Bueno, para la dirección, todos estos recursos se van a traducir en este símbolo. Tengo que tener las herramientas como... Estos recursos entran para poder llevar adelante las actividades que me van a permitir a mí generar una salida de ese proceso. ¿Qué es lo que va a salir de un centro de distribución como salida? Sale lo que es pedido preparado, por ejemplo, ¿no? Pedidos preparados o pedidos listos para enviar. ¿Cómo sé que yo este proceso con las actividades y que consumen estos recursos y que generan los pedidos listos para ser enviados a los clientes, los estoy llevando de la mejor manera posible? A través de controles. ¿Y qué es lo que tengo que controlar? Variables de tipo de costos, productividad, calidad, tiempo y utilización. Así que un buen tablero de control, como ustedes mencionó recién, para llevar o para colgar, había dicho, ¿no? Un buen tablero de control, yo debería tener algunos indicadores de costos, algunos de productividad, algunos de calidad, algunos de tiempo y algunos de utilización. Bueno, acá se me escapó uno. De utilización. Uno de los últimos conceptos que vamos a repasar hoy, que tienen que ver con logística, es el de productividad. ¿Qué es productividad? Es una variable. Y lo que voy a medir acá, ¿qué es? Es la relación entre los resultados alcanzados, las salidas, y los recursos empleados. Siguiendo el ejemplo de recién, de un centro de distribución o de un depósito, los resultados alcanzados en mi depósito serían los pedidos preparados. Y los recursos empleados, bueno, yo puedo centrarme en el principal recurso, que quizás sean la mano de obra, las horas hombres. Así que si yo en el mes preparé 10.000 pedidos preparados, ¿sí? Y consumí, vamos a poner un ejemplo más fácil, 100 pedidos preparados, y consumí 10 horas hombres, yo lo que tengo es 100 pedidos preparados, dividido 10 horas hombres, mi productividad, ¿a qué va a ser igual? 10 pedidos preparados por cada hora. O sea, esa es la forma más básica de calcular la productividad. Por supuesto que esto es mucho más complejo. De hecho, en el curso de depósito nos lleva una clase, pero así abrimos el curso de depósito en lo que respecta al tema de productividad. ¿Okay? Después vemos que hay diferentes tipos de productividades. Tenemos productividad monofactorial, multifactorial, etcétera, etcétera. El concepto de pérdida, recién lo estuvimos hablando, es todo aquello que solamente agrega costos, pero que no agrega valor. En realidad es, y además que es innecesario, ¿no? Entonces nosotros como administradores de ese proceso logístico, hacemos lo siguiente. Todo lo que hacemos adentro de nuestra función logística son actividades que generan costos. O sea que todas mis actividades generan costos. Una de esas actividades que, además de generar costos, generan valor. Bueno, ¿qué hago con esto? Las cuido, las maximizo. Trato de que no desaparezcan. Pero también tengo actividades que, además de generar costos, no agregan valor. Dentro de esas actividades que generan costos y no agregan valor, tengo algunas que son necesarias.
como por ejemplo el transportar mercadería dentro de mi depósito. Eso no le agrega valor ni al producto ni al servicio, solo le agrega costo. Pero lo tengo que hacer. Por lo tanto, si yo tengo que hacer esta actividad que está acá, que es necesaria, pero que no agrega valor y solo agrega costos, si la tengo que hacer, ¿qué tengo que buscar de esta actividad? Que sea lo más eficiente posible. ¿Sí? O sea que el desplazamiento de la mercadería dentro de un depósito, ¿cómo tiene que ser? Lo más corto posible. El tiempo utilizado y la distancia recorrida por una mercadería dentro del depósito tienen que ser la menor posible. ¿Puede ser cero? No, pero tiene que ser la menor posible. Y acá nos tenemos que centrar. Esto se puede hacer, chicos, con herramientas técnicas de estudios de la productividad en el trabajo, o solamente se puede hacer si yo me paro en la esquina de mi depósito y empiezo a anotar todas las actividades que se hacen y empiezo a analizarlas. Y yo tengo que ver estas actividades, que son las que agregan costos, pero no agregan valor y son innecesarias. ¿Sí? Este es lo que se llama desperdicio. ¿Qué tenemos que hacer con este desperdicio? Eliminarlo. ¿Qué tenemos que hacer con las que no agregan valor pero son necesarias? Minimizarlas. Bueno, el concepto de valor va a estar asociado a la calidad de qué? Del producto, del servicio o de la imagen, y el valor desde el punto de vista de precio, ya sea que yo gestiono mejor los costos que mi competencia y que permito una mayor participación de las utilidades para mi empresa. O sea que logística va a impactar, como vimos anteriormente, en lo que es el valor, desde lo que es la calidad y el precio. Dentro de lo que es la calidad del producto, del servicio o de la imagen percibida, y dentro de lo que es el precio, en lo que es costos y utilidad. ¿Sí? Bueno, viene en función de lo siguiente. A ver, en las entrevistas también hay dos preguntas. Hay dos preguntas que suelen generar ruidos en sus respuestas, ¿no? Durante un proceso de selección. La primera es, definime qué es logística. O sea, imagínate a alguien que tiene 5 años, 10 años, 15 años de experiencia en logística y vos le pidas que te defina logística, y si no te la define de una manera convincente, entonces eso, en mi caso no, pero por ejemplo, en la psicóloga que lleva a cargo la primera parte de las entrevistas, sí, deja un sabor a que estás improvisando, a que no estás preparado, ¿no? Así que esa es una de las definiciones que vamos a cerrar hoy. ¿Qué es logística? ¿Para qué? Para que cualquiera pueda responder esto de una manera fácil. De hecho, quien les habla, yo cuando fui seleccionado jefe de tráfico de Andreani Logística, vivía todavía en la casa de mi madre, y cuando volví a mi casa estaba contento y le conté a mi mamá, le digo, soy el nuevo jefe de tráfico de Andreani Logística. Felicitaciones, besos y abrazos. Me pregunta, ¿qué es logística, hijo? No le supe responder qué era logística. ¿Sí? O sea, había quedado seleccionado jefe de tráfico del operador logístico, uno de los operadores logísticos más grandes de Argentina, y no pude responder a una pregunta tan sencilla como ¿qué es logística? ¿Pero eso por qué? Porque jamás en mi vida laboral alguien me metió en ese apuro. ¿Ok? Entonces, justamente como el perfil del mando medio es muy operativo, estas cuestiones las deja de lado. Diferente sería si yo les estuviera contando que soy neurocirujano. No hace falta que les explique a qué me dedico si digo que soy neurocirujano, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver eso. Entonces, la definición de logística. Y la otra es, ¿y cuáles fueron tus objetivos como responsable de logística? ¿Ok? Entonces, esta segunda pregunta, que nos ayuda a establecer objetivos de logística, nace de la primera, entendiendo cuál es el principal objetivo de una empresa. Cuando digo empresa, fíjense que no digo organización, digo empresa. Una empresa entendida como una organización con fines de lucro. ¿Sí? El principal objetivo de una empresa con fines de lucro es ganar plata. O sea, después lo podemos llamar como querramos, maximizar las utilidades, o sea, pero es ganar plata. De hecho, yo tenía un profesor que nos decía esto, que eran 3 objetivos: ganar plata y más plata. ¿Sí? Partiendo de este objetivo, que yo tengo que entender que si firmo contrato con una SRL, con una sociedad anónima, todas mis decisiones van a ir en función de qué entonces.
como responsable de logística, por lo tanto van a ser de rentabilidad, volumen, calidad y productividad. Dicho de otra forma, mirá, todas mis decisiones siempre fueron en función de maximizar la rentabilidad, o por lo menos cuidar la rentabilidad. Todas mis decisiones siempre fueron en función de prepararme para la variación de volumen operativo. Por ejemplo, la variación de volumen operativo que tiene un distribuidor de arco durante Navidad. Mis decisiones siempre fueron en función de la calidad del servicio al cliente. ¿Sí? Todas mis decisiones entonces van en función de ¿qué? De tomar decisiones que apunten hacia la satisfacción del cliente. ¿Sí? Y mis decisiones siempre fueron en función de maximizar la productividad. ¿Qué es maximizar la productividad? Hacer más con la misma cantidad de recursos. O sea, de eso se habla con maximizar la productividad. Seguimos con esta última parte. Construyendo una definición de logística. Ya algo estuvimos hablando, ¿no? Cadena de suministros, cadena de abastecimiento. Ahora vamos a ampliar un poquito esta definición de cadena de abastecimiento y cadena de suministros. La cadena de suministros o la cadena de abastecimiento se enfoca en ¿dónde? En el flujo de materiales en la cadena de valor. Ahora lo vamos a entender con un gráfico que vamos a ver. Mientras que la logística, y recuerden lo que vimos al principio, la logística forma parte ¿de qué? Del concepto de cadena de abastecimientos o cadena de suministro. Mientras que la logística se enfoca en ¿qué? En el transporte, la gestión de inventarios, sus procesos de gestión. O sea, todo lo que tiene que ver con transporte, almacenamiento e información. Bueno, acá tenemos, este es un esquema de una cadena en donde cada rectángulo es un eslabón, ¿sí? Un proveedor es un eslabón, el transportista que va entre el proveedor y la fábrica es otro eslabón, el transporte que va de la fábrica al centro de distribución regional es otro eslabón, la fábrica es un eslabón, el centro de distribución local es un eslabón y cada cliente es un eslabón. Por eso se habla de cadena. Y como pueden ver acá, está hecho a propósito así, la palabra que quizás más se repite sea transportista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de esa definición de logística, cuando nosotros hablamos de que logística es la sumatoria de las actividades de almacenamiento, transporte y la gestión de la información, nosotros estamos diciendo que el transporte generalmente, no siempre, pero generalmente es el transporte el principal inductor del costo logístico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un producto y si ese producto tiene un costo logístico del 5%, quiere decir que yo para almacenarlo, transportarlo y gestionar toda la información necesaria para poder hacerlo, tuve un costo asociado equivalente al 5% de su facturación. Bueno, de ese 5%, generalmente el principal inductor de costos es el transporte. ¿Ok? Por lo tanto, si cuando me designan jefe de logística o gerente de logística, una de las primeras cosas que tengo que hacer es cuál es el impacto del transporte en el costo logístico, si como objetivo me ponen reducir los costos. Bueno, la cadena de suministros, o el concepto de cadena de suministros, va a estar compuesto por 4 grandes actividades. La planificación del abastecimiento, de la producción y de la distribución de productos. Eso es lo que entendemos nosotros ahora, cadena de suministros, ¿sí? Acá lo que les dejo, se me está trabando la pantalla, a ver, ahí está. Acá lo que les dejo a ustedes es una descripción un poquitito más detallada que la filmina anterior, ¿no? Esto de planificar, ¿a qué se refiere? Proyectar la demanda, planificar la producción, diseñar las estrategias de abastecimiento, planificar inventario, distribución. Toda esta planificación, ¿dónde impacta? En el abastecimiento, en la función de producción y en la función de distribución. Planeamiento, selecciono el proveedor, gestiono el proveedor, compro, flete de llegada, la recepción al depósito, etcétera, etcétera. Generalmente los cursos en Capacitarte están acá, chicos. Están en esta parte, distribución. Gestión de las órdenes de cliente, de almacenes, de transporte, cobranza, procesamiento de retornos, etcétera, etcétera. Y, como vimos, la logística, por su parte, se centra en la gestión de transporte, almacenamiento y los pedidos. Y se nutre de mucha información y genera mucha información la función logística en las organizaciones.
Un ejemplo para entender cuál es la importancia de la logística, sobre todo se ve mucho la importancia de la logística y como un factor clave del negocio en aquellas empresas que, por ejemplo, distribuyen, no producen. O sea, una empresa que compró el producto terminado, lo almacenó y lo entregó como lo compró, la logística es parte fundamental de su negocio. ¿Se entiende? Porque no, o sea, no es productor de un bien material, produce un servicio. Pero en ese sentido, las distribuidoras, por ejemplo, de productos alimenticios, lo que hacen es compran su producto y lo distribuyen. ¿Cuál va a ser la mejor distribuidora? Entre otras características, aquella que tenga una mayor respuesta a la demanda del cliente. Ahí es donde interviene mucho lo que es logística, en cuanto a costos y nivel de servicio. Bueno, vamos a ver algunos tipos de logística, ¿sí? Tenemos logística de aprovisionamiento, es la logística que se va a encargar del movimiento del flujo de materiales y de información desde los proveedores hasta la función de producción. Después tenemos la logística de producción. ¿De qué se encarga? De abastecer en tiempo y forma mi línea de producción. Después tenemos una logística de distribución de productos terminados. La distribución es la que se caracteriza como la logística de distribución urbana de mercancías, ¿sí? Después tenemos la logística inversa. La logística inversa, como tal, está presente en las tres. Y después tenemos una quinta. A ver, sobre todo lo que es logística de distribución y logística inversa. La logística aplicada al comercio electrónico. De todas estas, las más complejas y las más costosas de distribución y la logística de comercio electrónico. Algunos autores lo que hacen es poner a la logística, a la ilogística, digamos, la ponen como una subdivisión de la logística de distribución. Pero para otros autores, y para mí también, de tal relevancia la logística aplicada al comercio electrónico, si bien tiene muchas similitudes con lo que es una logística de distribución, pero tiene otras características que la hace propia, ¿no? La hace fundamental. Por eso merece un estudio aparte. En la mayoría de los libros van a encontrar las 4 logísticas: producción, distribución, logística inversa, y van a empezar a encontrar también lo que es la logística aplicada al comercio electrónico. ¿Ok? En cuanto a esto del comercio electrónico, yo les quiero comentar algo que también está en función de algunas preguntas que hicieron en el chat. A ver, tiene que ver con el impacto que está teniendo la tecnología, pero más que la tecnología, en realidad, vamos a hablar bien, tiene que ver el impacto que está teniendo la cuarta revolución industrial, no solamente, a ver, en logística, pero estamos en una clase de logística, ¿no? En realidad, a nivel general. Nosotros hace un par de años ya que estamos inmersos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. ¿Qué es esto de la cuarta revolución industrial? Tiene que ver con la capacidad que tienen las máquinas de aprender y tomar decisiones. Se trata de esto. O sea, lo que caracteriza, de la misma forma que una revolución industrial fue caracterizada por el invento de la máquina a vapor, bueno, esta cuarta revolución industrial se caracteriza por esto, por la capacidad de las máquinas de aprender y tomar decisiones. ¿Sí? Y en logística se está viendo mucho, y está llegando acá a Argentina, y está golpeando fuertemente lo que es los puestos de trabajo. ¿Sí? Y acá se abre una discusión que desde que yo pisé por primera vez en una universidad, todavía se sigue dando, y es, ¿quién se hace cargo de reconvertir al personal? O sea, ¿es una responsabilidad de la empresa? ¿Es una responsabilidad del Estado? ¿Es una responsabilidad del propio trabajador? La verdad que no importa, si yo me quedo a esperar a ver quién se hace cargo, me voy a quedar medio atrás. Entonces yo lo que les recomiendo siempre a todos es manténganse actualizados. O sea, manténganse actualizados ¿en qué? En las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de depósitos, en las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de flota de transporte. Manténganse actualizados en las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de la información. O sea, 2 grandes características que se buscan, que se va a empezar a buscar mucho más en los próximos años, es la capacidad que tenés de adaptarte a estas nuevas tecnologías
y la capacidad que tenés de manejar la información. Hace 30 años atrás, por ejemplo, la frase que voy a decir ahora era cierta. El que tiene la información tiene el poder. Bueno, ahora cambió esa frase. Ahora la frase es, nosotros tenemos en el celular el acceso a información casi ilimitada. Entonces ahora la frase tiene que cambiar por el que tiene la información correcta, es el que tiene el poder. ¿Sí? Así que estas sugerencias se las hago siempre en todos los cursos. Manténganse actualizados de los nuevos avances y de las nuevas tecnologías. Hoy hablábamos de inventario cíclico. Bueno, ya tenemos empresas que el inventario cíclico lo hace con drones. De hecho, a mí me toca dar un curso de logística. En ese curso tenemos un curso diseñado para lo que es control de inventario, y justamente se da con dron. O sea que el chico que empieza a hacer ese curso, no solamente sale con los conocimientos técnicos del control de inventario, sino que también sale con la capacidad de manejar un dron. ¿Sí? Porque es lo que se viene. Es lo que ya está en algunas empresas. Bueno, vamos a seguir. Principales interacciones del área de logística. Tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Con quién interactuamos? Si estamos en una empresa industrial, sin lugar a dudas, con el área de producción. Si estamos en una empresa comercial, y industrial también, con el área de venta, comercial, y finanzas. ¿Sí? Para finanzas generalmente somos un dolor de cabeza nosotros. ¿Sí? De no ser tan eficientes, sino ser más bien eficaces. O sea, generalmente somos un dolor de cabeza. Para el área comercial, nosotros tenemos que nutrirnos del área comercial, y comercial tiene que estar al tanto de cuál es nuestra capacidad de respuesta. O sea, lo que voy a decir ahora quizás va a ser un poquito de ruido, pero entendiéndonos nosotros desde la función logística como un área que brinda servicio, nosotros tenemos que brindarle servicio al área de ventas, de comercialización. Lo que generalmente pasa es esto. ¿Sí? Hay una rivalidad, hay choques, pero eso se debe a que no se trabaja en conjunto. O sea, el área comercial, ventas, tiene que salir a vender. Y es el área que ejecuta la estrategia comercial de la empresa. O sea, si ventas no vende, yo no cobro. O sea, esto es así. Entonces nosotros tenemos que estar a disposición, al servicio del área comercial. Pero el área comercial también tiene que entender y trabajar en equipo, y sobre todo saber cuáles son nuestras capacidades, pero sobre todo cuáles son nuestras limitaciones. ¿Sí? Porque si no se puede generar mucho ruido interno y mucho ruido hacia el cliente. O sea, esto que acabo de nombrar, sé que muchos de ustedes lo tienen presente, pero es algo a trabajar. Bueno, antes de llegar a las definiciones de logística, vamos con los flujos presentes en el proceso logístico. Acá tenemos tres: flujo de mercadería, flujo de información y flujo financiero. Entre yo, que te voy a abastecer, y vos, cliente, que estás esperando lo que me pediste. Se mueve mercadería, se mueve información y se mueve un flujo financiero. Si nosotros nos ponemos el chip de dueño, sin lugar a duda el más importante es este, financiero. Si yo me saco el chip de dueño y me pongo el chip de gerente de logística, jefe de logística, les doy 10 segundos para que lo piensen, ¿no? ¿Cuál es el flujo más importante? ¿Mercadería o información? Bien, bueno, me voy satisfecho. Perfecto, sí, es el de información, muchachos. ¿Por qué? ¿La información qué es? Es la materia prima de la planificación. ¿Y la planificación qué es? Es la primera de las 4 actividades básicas de un administrador: planificar, implementar, dirigir y controlar. Yo, como administrador de un proceso logístico, o como gerenciador, si quieren, de un proceso logístico, necesito de mucha información. Pero también genero mucha información para otras áreas. ¿Ok? Y en segundo lugar, sí, ponemos área. A ver, por supuesto que los 3 flujos son importantes y son... bien mi flujo, gracias al flujo de información, voy a poder planificar mucho mejor mi flujo de mercadería, el flujo financiero se va a romper menos. ¿Sí? Y estos flujos son bidireccionales. El cliente me pide la mercadería y yo se la mando. El cliente envía información y después yo le devuelvo información, factura, y se genera la nota de crédito en caso de que yo te rechace la mercadería. O sea, lo importante de esta definición es
De los tres flujos que yo tengo que administrar, mercadería, información y flujo financiero, el más importante desde el punto de vista estratégico es la información, que me va a permitir planificar un buen flujo de mercadería, que no tenga muchos quiebres, digamos, ese flujo de mercadería, y que me permita tener un flujo financiero lo más continuo posible. Bueno, vamos entonces, ¿qué es logística comercial? A ver, vamos directamente con, esto ya es un poco un resumen de lo que estuvimos viendo. Vamos acá. Una definición académica. Seguramente los chicos que comentaron que son estudiantes de la licenciatura lo habrán tenido que estudiar quizás, ¿no? 3 definiciones vamos a ver hoy. Primera, la fuente es APIX o APIX. Te dije, es una organización sin fines de lucros que lo que busca es profesionalizar la función logística, no solo logística, sino también de producción, gestión de inventario, etc. Bueno, fíjense que más o menos un poquito resume lo que estuvimos viendo, ¿no? Define la logística como aquella parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa, dirige y controla el flujo hacia atrás y adelante, y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Bueno, si yo en una entrevista pregunto qué es logística y vos me das esta definición, a mí me hace ruido. O sea, lo que yo digo es, la aprendiste de memoria. Yo me la aprendí para el primer parcial de logística 1 y después me la tuve que aprender de nuevo cuando empecé a dar cursos. O sea, cuando uno la lee detalladamente, sí está recontra clara, pero está planteada de una forma que genera un poquito de ruido. Fíjese que todos estos términos los fuimos desarrollando, ¿no? Gestión, planificar, implementar, dirigir, controlar, flujo, almacenamiento, eficaz, eficiente, información, consumidores. O sea, fíjense que son términos que vinimos trabajando a lo largo de la clase. Segunda definición, Peter Drucker, seguramente alguno que otro lo puede llegar a conocer, es un gran autor sobre gerenciamiento, management, administración de empresa, ¿sí? Y él, ¿qué nos dice? En uno de sus últimos libros, dice que la logística es una de las últimas oportunidades que tienen las organizaciones de hoy para competir, ya que la producción ya está súper profesionalizada, con la formación que tienen los ingenieros. De hecho, si entre los 300 y pico, entre los 380 asistentes que todavía quedan, si alguno es ingeniero, dígame si es cierto, en la carrera de ingeniería industrial, por ejemplo, son muy pocas materias relacionadas con logística, o específicamente de logística. Pero salís siendo ingeniero y sos un maestro en la tecnología o en la técnica de gestionar lo que es un proceso productivo. Lo mismo pasa con los profesionales de venta. Los profesionales de venta, hoy hace mucho tiempo, son profesionales, tienen buenos conocimientos técnicos, y acá yo digo un ejemplo. Una cadena de distribuidores de Arcor, históricamente siempre capacitaron a sus profesionales de venta, pero nunca capacitaron a quienes, al supervisor de depósito, al supervisor de tráfico. Entonces se produce esta diferencia, ¿no? Yo tengo un supervisor, un jefe, un gerente que fue capacitado durante 15 años en técnicas de ventas, y del otro lado de la puerta tengo un gerente de depósito, un jefe de depósito que jamás fue capacitado, ni para conducir personal, ni para entender un estado de resultados, ni para medir y generar indicadores. Entonces lo que nos está diciendo Peter Drucker es, che, dueño, director, lo último que te queda a vos por mejorar es la logística. O sea, no se le viene dando mucha importancia. Metete y mejorá eso. Cuando vos lo mejores, vas a ver que tenés una ventaja competitiva frente al resto. ¿Y saben en qué circunstancias se ve la logística? ¿En qué circunstancias muchos toman conciencia de que existe un área de logística que impacta directamente en los costos? En estas circunstancias, en crisis. En crisis se ve. Y bueno, vamos con la tercera y última definición de logística con la cual cerramos. Que como les dije allá, hace 30 minutos aproximadamente, yo les conté 2 preguntas que a mí me gustan de todos los conceptos y de la venta de conceptos que hoy tuvimos. Hay 2 preguntas que me gustaría que ustedes sepan responder si en algún futuro se presentan en algún proceso de selección o en alguna entrevista, ¿no? Y es, ¿cuáles son los objetivos de un responsable de logística y qué es logística?
Ya de entrada dijimos que logística no es solo transporte, sino que tiene que ver con otras cuestiones, y que logística no es cadena de suministro, sino que forma parte de la definición de cadena de suministros. Así que vamos con una definición muy práctica, conocida como la de los 6 supuestos. Dice así: o sea, cuando a mí me preguntan, ¿a qué te dedicas como jefe de logística? Bueno, mira, yo me dedico a entregar los productos requeridos, a entregarlos en el lugar estipulados, en el momento adecuado, con el precio acordado, en las condiciones establecidas. Para los que tienen experiencia operativa, va esta pregunta: ¿qué tan fácil es esto en un periodo? Cumplir con todo esto en un periodo. Entregar el producto correcto. Te compré el iPhone 11, me mandaste el iPhone 10. En el lugar estipulado. Te dije que me lo entregues en Mario Bravo 1625. Lo entregaste en Mario Bravo 1625, Capital Federal. En el momento adecuado, de 9 a 13, son las 15 horas y vos querés entregarlo. Con el precio acordado, me querés cobrar un adicional por subir al 5º piso. En las condiciones establecidas, te compré un iPhone 11 y la caja viene mojada. ¿Sí? O sea, ¿qué tan difícil, qué tan fácil es, mejor dicho, conseguir todo esto? No es sencillo y es el gran desafío. Pero como yo les dije, esto se llama la regla de los 6 supuestos. Acá falta algo más. O sea, no solamente tenemos que conseguir todo esto, sino que también lo tenemos que hacer al más bajo costo, pero ojo, ese costo tiene que ser compatible con el nivel de servicio brindado. ¿Sí? Entonces, una definición práctica, sencilla, sin ser la definición académica de logística, es entregar el producto correcto en el lugar estipulado, en el momento acordado, con el precio acordado, condiciones establecidas, al más bajo costo y compatible con el servicio brindado. Está bien, si yo doy esta respuesta en una entrevista, y si enfrente tengo a alguien que es medio complicado para tomarme la entrevista, entonces este que tengo enfrente me dice, ah, sí, vos hacías todo esto, contame, ¿y cómo hacías? Para verificar que realmente entregabas el producto correcto en el lugar estipulado, en el momento acordado, con el precio, las condiciones y el costo más bajo y compatible con el nivel de servicio. ¿Cómo hacías? Ahí lo que le tenemos que responder nosotros que es, o sea, yo sabía cómo iban estas variables en función de la medición y el control. ¿Por qué? Indicadores que medían el costo, la calidad del servicio, la utilización de los recursos y el tiempo. Y acá tenemos una definición de logística bastante sencilla y bastante contundente. ¿Ok? Bueno, chicos, listo. Espero que les haya interesado. Nos mantenemos en contacto, ¿sí? Espero sus mails, si quieren, para enviarles la presentación, y nos mantenemos en contacto. Les doy muchas gracias. La verdad que 351 que se hayan quedado hasta ahora es un número bastante más que bueno, chicos. Les agradezco mucho por el tiempo, por la predisposición, y bueno, nos vemos por ahí entonces. Muchas gracias, ¿eh?